buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos una semana más, ¿verdad?, en nuestro devocional familiar, nuestro culto familiar, acá los días martes. Así es, así que bienvenidos a nuestra reunión familiar. Qué bueno que podemos verlos y que podemos juntos estudiar y aprender. Hoy estamos a 16, ¿verdad? De febrero. De febrero del 2021. ¿Cómo ha pasado el tiempo, verdad? Y damos gracias al Señor que, como lo hemos hablado, y cada semana, ¿verdad?, estamos y hemos visto la mano del Señor sosteniéndonos, proveyéndonos y sustentándonos en medio de toda esta situación, ¿verdad?, en la que estamos viviendo hasta el día de hoy. Así que vamos a dar gracias al Señor. Vamos a leer un texto de la palabra. Vamos a ir a Salmos 53 para poder ser ministrados por el Señor. Y Salmos 53 del 1 al 3 dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Versículo 2 dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Wow, qué impresionante, ¿no? Masquil, dice la Biblia, de David. Impresionante cómo podemos ver esta realidad, ¿verdad? Incluso la gente a veces asimila esto solo fuera de las iglesias. Asimila estas verdades solo fuera o gente que dice que no profesa a Dios, que no cree en Dios. Pero cuando vemos la realidad de este texto, está hablando a personas que pertenecían en este contexto al pueblo de Israel. Había un tabernáculo donde la gente podía ir a adorar, pero el corazón de la gente estaba en contra de Dios. Por eso dice, cada uno se había vuelto atrás. O sea, la gente estaba en contra, en oposición a Dios, no en favor de Dios. Por eso nos damos cuenta que en verdad hoy vivimos un tiempo en el cual el Señor nos llama, ¿verdad?, a través de Jesucristo, que es nuestro Redentor, y el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, nos llama a buscarle y a servirle. Es por eso que debe ser importante, y es muy importante para nosotros, entender lo que la Biblia dice para ir en contra de todo esto, en contra del pronóstico, y nosotros poder ser gente que sí busca al Señor. Así que vamos a hacer una oración para comenzar este tiempo. Luego vamos a tener unos cantos y vamos a tener la instrucción de la palabra. Así que vamos a orar, mis hermanos, ahí todos en casita. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno con nosotros, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, por lo que haces, Señor, en favor de nosotros cada día. Gracias por la vida que nos das, y este tiempo, Señor, lo dedicamos a ti con todo nuestro corazón para poder ser ministrados por tu palabra, para poder, Señor, aprender un día más y dar tiempo a lo que es realmente importante, Señor, que es buscarte a ti. Te damos gracias con todo el corazón y por nuestros hermanos que están en casa también, Señor, dedicando tiempo para buscarte, y que tu palabra penetre en nuestro corazón y podamos en verdad ser no tan solo oidores, sino hacedores de ella. A través de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a tener unos cánticos. Les invito a que podamos adorar juntos al Señor. Aunque el color del firmamento se vuelva gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me aferraré a tus promesas. Tú eres mi luz, mi fortaleza. Mi corazón no temerá. Oh,
prometió, Él lo cumplirá. Tú, Señor, cumplirás, Señor, y tu obra en familia, Jesús. Aunque la higuera no florezca y un nuevo día no amanezca, aunque el color del firmamento se vuelva gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me aferraré a tus promesas. Tú eres mi luz, mi fortaleza, mi corazón no temerá. Señor, conmigo va, conmigo va. Él es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Su gran fidelidad, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Gracias, Señor, gracias, Señor. Tú harás, Señor, mi vida. Tú harás, Señor. Cumplirás tu propósito en mí. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Él es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Su gran fidelidad, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. En nuestra vida Él lo hará. Él lo hará, mi hermano. Él hará su obra en nosotros hoy, siempre. Ayúdanos, Señora, a entender que tú nos das hoy la oportunidad, Jesús, de estar en casa con nuestra familia y entender, Señor, cuánto tiempo hemos perdido sin buscarte, a cuántas cosas les hemos dado prioridad, Señor, en nuestra vida, en nuestro tiempo. Por eso ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Vamos, iglesia. Aquí estás,
debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Vamos, dile milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Vamos a la iglesia, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso Señor, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, oh Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, obrando, aquí estás, obrando en mí, Señor, te adoraré, aquí estás sanando, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, aquí estás, Señor, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, oh Señor, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor.
Sabemos que tú estás en control, Señor, de toda situación y circunstancia. Por eso tenemos paz en nuestro corazón. Tenemos paz porque aunque no te podamos ver, Señor, aunque no te podamos incluso sentir, aunque a veces nos falte, Señor, aunque a veces tengamos muchas adversidades, sabemos que tú estás obrando, Señor, que estás en control de todo. Por eso tenemos paz en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Y bueno, mis hermanos, después de estos cánticos, ¿verdad? Donde al Señor le expresamos lo que Él es para nosotros, y además también podemos reflexionar, ¿verdad? En los caminos que tenemos, en cómo la senda que si buscamos del Señor, aunque se vea llena de obstáculos, ¿verdad? El Señor es quien nos abre camino. Así que damos gracias al Señor por este tiempo y vamos a pasar a nuestro estudio, ¿verdad? Que llevamos de adoración. Así que vamos a continuar con eso. Así es, así que abra su Biblia, por favor. Acuérdense que estamos en 2 de Crónicas, capítulo 29, ahí vamos a seguir y vamos a leer, sí, nuestro versículo que nos ayuda, ¿verdad?, a enfocarnos y a entender que venimos hablando del corazón, ¿ya? Así que en Proverbios, mi esposito lo va a leer, 4:23. ¿Verdad? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Qué hermoso, ¿verdad? Que ha sido un poco largo o de varias semanas el poder entender un poco cómo es el proceso, ¿verdad? Del trabajo que hace el Señor en nuestros corazones. No es tan simple como a veces se cree, ¿verdad? Que en una oración de 5 minutos yo vengo y la hago, pues ya está todo listo, ya sabemos que no, ¿verdad? Incluso yo les hablaba de que 2 de Crónicas, capítulo 29, es como una radiografía del corazón del hombre. O sea, cuando hacemos esta comparación, ¿no?, de cómo fue que este rey Ezequías vino y restableció el culto, la adoración a Dios, y vemos cómo el proceso que hizo él en el santuario es el mismo proceso que viene el Señor y hace en nuestros corazones. Así que qué importante. La semana pasada también hablamos y explicamos un poquito más acerca del torrente de Cedrón, qué impactante. Espero que no les haya quedado duda. Es a veces difícil poder transmitir ciertas cosas, pero si ustedes tienen dudas, de manera privada, ustedes nos pueden escribir, dejar estas preguntas, dudas, y nosotros, ¿verdad?, les respondemos. Claro que sí. Igual es interesante el énfasis, ¿verdad? De que hay cosas que la gente pasa por alto. Sobre todo cuando leemos la Biblia de manera así como lectura, como leer un libro, ¿no? Claro. Y se pasan cosas por alto que son tan importantes, que tienen tanta verdad a través de lo que se expresa, ¿no? No tan solo simbólica, sino realmente literal. Claro. Y es a lo que yo quiero llegar, simplemente eso, que leer la Biblia no podemos leerla como un libro común o como un libro de historia, sino que realmente poder entender el por qué Dios permitió que, como fue inspirado por el Espíritu Santo, cada palabra, cada hecho, cada sector, cada lugar, cada zona geográfica tiene un sentido. Así que por ese lado nos damos cuenta cómo el Señor en verdad nos ministra de manera muy profunda al respecto. Así es, y bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, podemos explicar algunas cosas. Como les digo, hay algunas que son difíciles de entender, incluso para nosotros, ¿verdad?, con la ayuda de Dios. Tratamos de transmitirlo, pero igual es difícil de explicar. Pero si ustedes tienen dudas, algo, ustedes nos escriben, ¿verdad? Nos dejan las preguntas y vamos a tratar de responderlas. Nunca respondemos públicamente, ¿verdad? Sino que después lo hacemos de manera personal. De manera personal. Pero si tienen dudas, de verdad que hay cosas que a veces son difíciles de comprender y bueno, ahí trataremos de ir aclarando. Pero ¿verdad?, con la ayuda de Dios, con su Espíritu Santo, ¿verdad?, morando en nuestros corazones, dice la palabra que Él nos va a ayudar, nos va a guiar y nos va a dar entendimiento con respecto a la palabra, ¿ya? Así que estemos atentos, pongamos atención. Y la semana pasada entonces les explicábamos y hablábamos de un poquito más en profundidad lo que significaba este torrente, ¿verdad?, de Cedrón, y aprendimos ya, ¿cierto? Por lo menos tenemos claro que sí tiene un significado importante para nosotros hoy día
y aprendíamos que este torrente de Cedrón es su hermosa palabra para nosotros hoy, ¿verdad? Junto con otras cosas, pero una de ellas, la palabra, ¿verdad? La Biblia. Nosotros en ella podremos encontrar lo que necesitamos, ¿verdad? En ella, en la palabra de Dios, ella es la que nos va a limpiar, nos va a purificar, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, ella viene y hace una obra en nosotros, su palabra que es vida. Y lo aprendimos porque, acuérdense que la semana pasada le explicábamos acerca de este torrente de Cedrón y veíamos cómo los sacerdotes y todo lo que ellos hicieron de sacar la inmundicia del templo y todo lo que ahí estaba lo llevaron ahí. Y ahí, bueno, la semana pasada aprendimos por qué lo llevaron ahí. El significado que tenía, que no era simplemente, como botarlo ahí. Porque ahí no se va a ver o va a quedar todo bien despejado, no de esta inmundicia, sino que aprendimos. Y entendemos entonces que nosotros tenemos, ¿verdad? También la manera, tenemos una de las comparaciones que podemos hacer, hay muchas acerca de la palabra del Señor, que es como este torrente, ¿verdad? Que viene, nos purifica, nos limpia. En Juan 17:17 dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. También en Juan 15:3 vemos que la palabra dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿verdad? También la palabra dice, la ley del Señor es perfecta, es decir, su palabra, que restaura el alma. El testimonio, ¿verdad? Dando de nuevo a entender la palabra del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Salmos 19 del 7 al 9. También el Salmo 119 del 9 al 11 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino, guardando su palabra, la palabra del Señor? También en Lucas 8, del 11 al 12 nos explica el poder y cómo es el efecto de la palabra, y dice, la parábola es esta, una parte de esta explicación, la semilla es la palabra de Dios. También Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Qué palabra? La palabra del Señor. También el Salmos 12:6 dice, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en el crisol, en la tierra, 7 veces refinada, refiriéndose, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Y también en Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad, qué importante, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Estos versículos y muchos otros, ¿verdad?, que podemos nosotros después estudiar en nuestra casa, nos muestran, ¿verdad?, el tesoro, la esencia, la vida y lo que provoca la palabra del Señor en nuestros corazones. Esto lo leemos, ¿verdad?, lo estudiamos para retomar un poco y entender lo que hablábamos la semana pasada acerca del significado que tenía este torrente, ¿verdad?, para este proceso que se hizo de poder poner en orden el santuario del Señor, ¿verdad?, que estaba abandonado, que estaba solo, aislado, y eso es poco decir de lo que había ocurrido con eso. Asimismo nuestro corazón. ¿Cuántas veces nuestros corazones, verdad, creemos que ahí va bien, pero sabe que a veces está en estas condiciones? Y aprendimos, verdad, a través de todo esto, cuán necesario es dejar que el Señor siga trabajando en nuestros corazones, que como yo decía al principio, no es una oración de 5 minutos y ya, sino que es todo un proceso. Y por eso yo comparo que este segundo de Crónicas, capítulo 29, es como una radiografía de nuestros corazones. Sí, yo Nos muestra. quiero aportar algo a esto. Hoy hay un error al respecto de que la gente piensa que es solo aprender la palabra. La gente empieza con esto de descubrir verdades bíblicas, con el afán de tener un intelecto bíblico mucho mayor.
y la gente piensa que es solamente conocer la Biblia, conocer más de la Biblia, y empiezan a buscar el original y, claro, empiezan a escudriñar la palabra de Dios, pero sin pasión. Porque, bueno, la Biblia en Proverbios 1:7, la Biblia nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? El temor del Señor. No habla del conocimiento. Claro. Porque a la larga, ¿yo cuándo voy a estar capacitado para poder entender la palabra, vivirla? Cuando yo temo al Señor. Y eso es lo que a veces estamos carentes. Yo creo que ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta cómo este rey, Ezequías, pudo restablecer el culto, pero no fue por solamente el conocimiento, sino que fue por el temor del Señor que su padre y su abuelo, y bueno, lo que estudiamos semanas anteriores, no tenían. En cambio, Ezequías tenía una pasión tan grande por el Señor, en su corazón, de respeto, ¿no? De honra, de honor, de darse cuenta que el Dios tan grande que había hecho tantas cosas, Israel lo había dejado de lado, bueno, en este caso Judá, ¿no? Su reino, que él dijo, no, esto tenemos que restaurarlo, pero no solo por el mero conocimiento. No sé si me explico. Claro. A lo que yo quiero llegar, hoy vivimos en una generación que quieren ser cristianos intelectuales. Se llenan de cosas bíblicas, de conceptos, de conocimientos, pero su vida contrasta con lo que saben. Claro. Simplemente porque son puro conocimiento y no tienen nada del Señor. Por eso hay un texto muy famoso que dice, la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Y es por eso, porque mucha gente solo se alimenta del conocimiento bíblico, pero no de la búsqueda de Dios. Claro. Y ahí está el error más grande. Yo creo que mi esposa, ese es el equilibrio que nos da. O sea, sin duda llevamos semanas estudiando de adoración para entender nuestra necesidad de la búsqueda de Dios, para que al conocer y entender lo que la palabra y las verdades bíblicas nos expresan, podamos vivirlas. Como le pasó a Ezequías. Ezequías vio que él tenía una pasión por el Señor. Dios lo puso en un lugar de eminencia, pero él vio y estudió la palabra y dijo, oye, aquí estamos súper mal respecto a lo que hacemos. Tenemos que retomar lo que se perdió por el Dios que adoramos, el Dios que nos guarda, el que nos guía. Fíjense, el sentido era completamente diferente. No es tan solo cumplir una normativa como para calificar dentro del cristianismo, sino que es todo lo contrario, es verdaderamente ser guiados por el Señor. Y aquí quiero llegar, mi amor, y perdón que me tome un minuto de tu estudio. Es simplemente dar a entender que lo que tú estás diciendo de la palabra, si no tiene la parte del Espíritu, si la gente no es guiada por el Espíritu Santo, va a ser un mero conocimiento intelectual. Y hoy vivimos en una generación de cristianos que, bueno, a nosotros nos ha pasado, ¿no? Que cuando hablamos con la gente y nos hablan de textos, nos hablan de una posición teológica, pero un corazón seco. Sin Dios. Por eso, lo que expresa mi esposa respecto a esta necesidad es porque es una necesidad, no un reglamento. Esto de la palabra de Dios es una necesidad en el corazón de quien ama al Señor, de quien conoce y quien reconoce quién es Dios. Más que un reglamento de decir, voy a hacer esto. Por eso, hermanos, es importante entender que la búsqueda de Dios es primordial y la palabra de Dios es lo que nos permite conocer al Dios que respetamos, que honramos, que valoramos, que adoramos. Por eso la adoración, fíjense, se basa en el conocimiento de Dios y el conocimiento de su palabra. Son dos cosas que van en uno. Y por eso todo esto está relacionado con el corazón. Claro. O sea, esa es la esencia de todo. Por eso, qué hermosa, ¿verdad? Como podemos ver que la palabra nos da claridad del Señor, de lo que es, de lo que significa. Pero sin duda, por eso venimos estudiando la esencia de todo esto está en el corazón del hombre. Claro. Y es por eso, por eso vemos cristianos que conocen mucho, pero sin pasión. Claro. Sin pasión. Gente que se cruza de brazos o que está dispuesta ahí a escuchar y cosas, pero no a vivir. Claro que Pueden saber mucha intelectualidad, pero poco de Dios. Y ahí es donde uno dice, oye, ¿esto es de Dios? Claro que no, porque también es un engaño, ¿no? El saber mucho, pero el considerar mi intelecto como parte importante de mi vida cristiana. Y ese espíritu, como tú dices, ¿no? El corazón conectado con el Espíritu Santo que está dentro de mí y me permite yo ser sensible a las cosas del Señor. Claro, es que esperamos que haya un entendimiento claro de lo que tratamos, ¿verdad?, de enseñar, de transmitir. Por eso reiteramos tanto y siempre estamos hablando que esto apunta al corazón, que tiene que ver con el corazón, que no podemos solo llevarlo, como dices tú, solo al conocimiento,
porque conocimiento puede tener, o sea, O muchos. sea, si lo vemos bíblicamente, ¿quiénes eran los que tenían mayor conocimiento en el tiempo de Jesús? Los fariseos. Claro. O sea, la gente que tenía más conocimiento de la ley, que sabía más profundamente de la ley, eran los fariseos. Es más, cuando viene Nicodemo con Jesús y le dice, tú que eres maestro de la ley, dice, ¿no sabes estas cosas? O sea, Jesús lo confronta con su conocimiento, con su intelecto. Y se imaginan cómo debe haberse sentido Nicodemo en su ser, decir, oye, yo sé todo, pero al lado de Jesús me doy cuenta que no sé nada. Claro. Porque Jesús le está hablando del nuevo nacimiento, le está hablando del ser, del corazón. Por eso la adoración tiene un sentir tan profundo en la vida cristiana, porque en verdad nos permite conectarnos con Dios, pero en nuestra posición, ¿verdad? Sabiendo y reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Así es. Bueno, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y con la guía de su Espíritu Santo, ahí cada uno de ustedes en sus casitas, ¿verdad? Vamos a ir entendiendo y haciendo de su palabra, de toda esta instrucción, que sea parte de nuestra vida. No es y no se puede hacer si no es con su Espíritu Santo, si no es con su ayuda, si no es el Señor el que va haciendo la obra en cada corazón, porque como dices tú, con conocimiento solamente no se puede, mucho menos con ideas humanas y con dureza de corazón. Ahí sí ya es como ir en retroceso. Pero obviamente tratamos de entender y que todos, ¿verdad?, entiendan, esto apunta siempre al corazón. Incluso desde la primera vez que empezamos a hablar de adoración, fue una de las cosas que tratamos, ¿verdad?, de explicar y aclarar. Claro, de dejar establecido como base, ¿no? Durante varias semanas, la base. Cierto que el Señor siempre apuntando al corazón y toda la palabra está llena de eso. Y ahí es donde a veces fallamos y no podemos vivir como hemos recibido la instrucción o lo que vemos en la palabra, porque es fácil aprender, incluso memorizar, conocer, pero una cosa es ver, leer, conocer y otra es vivir. Una cosa es entender con la mente y otra es con el corazón. Así que ahí, mis hermanos, nuestra oración por cada uno de ustedes, en primer lugar por nosotros, siempre pidiéndole a Dios que Él siga haciendo su obra en nuestros corazones, que suena suena simple y siempre lo decimos, pero es muy profundo y no es algo que alguien pueda hacer, solo es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Así que el Señor nos ayude, ¿verdad?, para poder hacer de esto, ¿verdad?, atesorarlo en nuestros corazones y tener la humildad para pedir a Dios que en oración que también siga obrando en nosotros, porque no es tan simple tampoco pedirlo, porque esa obra de Dios no es como así, no sé, como que, ya, nos toca y ya estamos listos. No, es un trabajo y a veces duele. Pero ¿quién está dispuesto, verdad, a dejarse moldear, tratar por el Señor? Y ahí está la cosa. Así que pongamos atención y estemos claros entonces con respecto a todo lo que veníamos estudiando, ¿verdad?, de la semana pasada. Por eso, a raíz de lo que explica un poco mi esposo, fue que quisimos la semana pasada hablar un poquito más de este torrente, donde fue que tiraron la inmundicia. Esa inmundicia la comparábamos con lo que a veces y generalmente, y así es, ¿verdad?, tiene el corazón del hombre alejado de Dios, ¿verdad? ¿Qué puede tener un corazón sin Dios? Está lleno de muchas cosas, pero es probable que nada bueno, ¿verdad? Por eso al principio leíamos que este salmo que habla de una realidad en nuestra humanidad, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Y todos nosotros los que buscamos a Dios, o si usted está conectado ahí por primera vez, o los que nos ven y a lo mejor ni siquiera nunca han ido a la iglesia física, no es porque seamos mejores, ¿verdad?, y tan buenos, o no, es que yo sí tengo un corazón, no. Esa es la obra de Dios en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Aún el que está conectado por primera vez o por muchas veces, no es que nosotros seamos mejores que los demás. Es Dios trabajando en cada uno de nosotros. El hecho de estar atentos, el hecho de poder decir, ahora hay reunión, ya me voy a conectar. Y a lo mejor pareciera algo tan simple, pero es Dios moviéndonos a eso. Es Dios haciendo su maravillosa obra en nuestros corazones. Así que nada bueno traemos, nada bueno tenemos, y si algo bueno surge, mire, es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Es gracias a Él, por Él y para Él. Y qué bueno, ¿verdad?, que Él pueda hacer
esta obra, ¿verdad? Parece simple, pero Él hace de lo más simple hasta lo más complejo. Y Él puede hacer esto en cada uno de nosotros, en cada uno de los que le buscan y a todos los que Él llame y a todo el que esté dispuesto a venir a la fuente del Señor y beber de ella. Así que ahí estemos atentos. Entonces, por eso es tan importante entender lo del torrente. Y leíamos ahora cómo este hermoso torrente, mire, ahí está dispuesto todavía para nosotros. Pero como bien decía mi esposo, ¿para qué? Para trabajar en nuestros corazones, porque tienen que estar las dos cosas. El conocer a Dios y tener esta búsqueda, pero cuando el hombre lo hace naturalmente, intelectualmente o con la mente, cualquiera puede hacerlo. La Biblia enseña también que los demonios creen y tiemblan. Es decir, bien que saben. Fíjese, los demonios. Entonces ahí es donde nosotros debemos de ponernos humildes y dejar que el Señor obre en nuestros corazones. Y no es solo una vez, es una obra constante, es un trabajo diario. No es de la noche a la mañana como también lo llegamos a mencionar antes. Así que mire, ahí debemos estar atentos. Y vemos cómo el Señor así, como vemos, ¿verdad? Cómo ocurrió aquí en 2 de Crónicas, toda esta maravillosa obra que el Señor también hizo usando a Ezequías, ¿cierto? Sin duda, también en nosotros. Por eso les compartí estos versículos tan impactantes, digo yo. Con la importancia de la palabra, ¿no? Claro, en el cómo creyente. esta hermosa palabra, ¿verdad? Viene y está ahí también para nosotros. Pero no solo eso, sino que el Señor nos llamó, nos salvó, nos rescató y nos dio de su Espíritu, de su maravilloso Espíritu Santo, para que ahora, mire, nosotros, con su Espíritu Santo, con un corazón dispuesto, entregado, mire, tenemos también su palabra, todo esto a disposición nuestra, para que no fallemos, para que no solo podamos hacer, como vemos aquí en este ejemplo, ¿verdad? Lo que pasó con el pueblo del Señor, a través de este rey, ¿verdad? Que pudo hacer esto, sino que para que nosotros ahora no solo tengamos, ¿verdad? Este proceso que es parte del que ha nacido de nuevo, sino que además permanezcamos en él. Y ahí es donde es tan importante lo que tú planteabas, de permanecer en esto, pero no podemos hacerlo solos ni naturalmente, sino que es con la ayuda de Dios, por medio de su Espíritu, con un corazón entregado a Él. ¿Y esto cuándo va a terminar? Hasta nuestro último respirar, o hasta que el Señor venga por su iglesia. Porque ahí recién vamos a ser transformados completamente. Pero mientras estemos, ¿verdad? Aquí debemos de, y el Señor nos da todas estas herramientas, y nosotros debemos de tener esta búsqueda y este corazón entregado a Él. El Señor, mire, hará todo esto en nosotros si yo escucho su consejo, su llamado, y obedezco su palabra, obedezco en el caso de nosotros, ¿verdad? La guía de su Espíritu, y dispongo mi corazón. Esto será un proceso, como dice el versículo 17, cuando vemos en 2 de Crónicas, dice que ellos se tardaron, ¿verdad? 16 días. Dice el versículo 17, comenzaron el día 1 del mes 1 y en el día 16 del mes 1 terminaron. 2 de Crónicas, versículo 17. Estamos ahí en el capítulo 29. Dice que ellos tardaron estos 16 días. Que esto nos lleva a entender que esto no es como hemos venido platicando, ¿verdad? O decíamos también al principio, no es de la noche a la mañana. Esto nos demuestra que el trabajo en el corazón del hombre es un proceso. Es un proceso. Claro que hay un inicio, ¿verdad? Que viene e impacta nuestros corazones. El Señor nos llama, nos limpia, hace todo, ¿verdad? Como veníamos hablando antes también acerca de cómo es al principio, ¿verdad? Pero vemos que todo esto es un proceso. No es de la noche a la mañana. Y así como ocurrió aquí, también ocurrirá de la misma manera en nuestro corazón. Sí está su gracia, su perdón y todo. Pero no debemos de pensar que es algo simplificado. Que con una oración, como le decía yo, de 5 minutos, ya estamos listos. ¿Verdad? Algunas iglesias predican así. Claro. Venga al Señor y en 5 minutos, como una oferta. Como cuando hay liquidación de algo. Ya, en 5 minutos, algunos piden cosas materiales, bienes. Traiga esto al Señor y le daremos esto otro. Y
Y usted, mire, en unos minutos ya estará listo. O algunos se sienten que tienen, ellos ocupan el lugar de Dios y dicen, vengan, si yo los toco, ustedes estarán listos. En un toque, ustedes ya podrán tener lo que desean y tendrán y serán transformados. Y no es así. No es así. La palabra, mire, a través de estudiarla nos da claridad de que no es así y de que eso es una mentira. Porque sí hay un perdón del Señor, un arrepentimiento y todo eso inicial, pero luego esto es un proceso. Y en este proceso es donde hay peligro también. Y es donde debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque este proceso es lo mismo que habla la palabra, ¿verdad? A través de todos los evangelios, de las cartas de los apóstoles y todo eso, donde dice que nosotros hemos sido limpiados, rescatados, Dios nos llamó, pero nos dice que debemos de perseverar. De distintas maneras la Biblia nos llama a perseverar. Perseverar habla de una constante, de un diario vivir. E incluso concluye diciendo algo muy radical que muchos repetimos porque suena fácil y bonito, pero le digo algo, es algo radical, donde dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta salvación no es, ya somos salvos, ¿verdad? Alguno puede decir, no, pero si la salvación es por fe, por gracia y ya está. Sí, es cierto, así la otorga el Señor. Pero cuando habla del que persevere hasta el fin, será salvo, está hablando de un proceso. El perseverar habla de un proceso, de un tiempo. Y será salvo habla ya del día de la redención, es decir, el día que todo esto saldrá a la luz. Sí, o el día que será manifiesta la salvación, ya la tenemos en nuestra, pero un día se mostrará, pues se verá quién es quién, ¿verdad? El día que el Señor haga tocar la trompeta, ya sea que Él venga por su iglesia o que la muerte venga por nosotros. Perseverar habla entonces de un proceso, ¿cierto? De un tiempo, que a nosotros nos corresponde hacerlo. Por eso dice el que persevere hasta el fin, será salvo. Ese fin no es el fin, como algunos dicen, el fin del mundo, y nunca llega. Así me dijeron hace unos días atrás. Siempre habla del fin del mundo y el mundo todavía sigue ahí. Sí, así dicen. Es que no se refiere a ese fin. Porque el que conoce la palabra sabe lo que va a ocurrir, ¿verdad? Con la tierra. Cómo va a ser todo el proceso. Que no vamos a pasarnos para allá. Pero que persevera hasta el fin es el fin de mi vida. Es decir, el fin de que el Señor venga por su iglesia o el fin de manera particular. Es decir, cuando la muerte venga por nosotros, todos moriremos en algún momento. Y el que no va a morir, como decía el apóstol Pablo, es porque el Señor, ¿verdad?, tomó a su iglesia en el arrebatamiento. Por eso la Biblia habla y él hablaba, ¿verdad?, que algunos iban a resucitar, los muertos en Cristo, y otros iban a ser arrebatados, ¿verdad? Los que iban a ser parte del arrebatamiento de la iglesia al Señor estando vivos. No queremos hablar de eso, pero a eso se refiere este fin, el que persevere hasta el fin, ese fin. Porque el fin de las cosas y el fin de qué, o sea, Dios es soberano, Dios no tiene fin, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Él es el único. La palabra dice que Él es el primero y el último. Antes de Él y después de Él no hay nada. Él tiene todo en sus manos. Por lo tanto, este fin tiene que ver con nosotros. No con lo demás, sino que tiene que ver con nosotros. Porque en algún momento todos estaremos delante de Dios. Y la Biblia nos llama entonces y nos enseña que tenemos un proceso. Por eso dice que el que persevere, ahí está el proceso, hasta el fin, cuando estemos frente al Señor. Hay distintas maneras, pero todos, cada uno de nosotros estará delante del Señor. Y volviendo al tema, ¿verdad?, de lo que veíamos aquí, podemos ver que con respecto, ¿verdad?, a la obra de Dios en nuestros corazones, nos muestra el proceso de cómo el rey Ezequías, ¿verdad?, hizo esta limpieza, este orden en el santuario, que tiene que ver con nuestro corazón hoy día. Tiene un tiempo. Se tardó, no fue de la noche a la mañana. Y nosotros también. Toda la obra del Señor en cada uno de nosotros, en el corazón. Por eso mi esposo daba énfasis, ¿no?, que entendiéramos, que estemos atentos, que no nos sirve una cosa sin la otra. Porque todo esto es un proceso. Y necesitamos no solo conocer, sino también nuestro corazón entregado al Señor. La obra de su Espíritu
en nuestros corazones. Todo eso requiere de un tiempo, y eso nos debe ayudar a entender que yo debo de poner mi vida a disposición del Señor. O sea, si yo un día el Señor me llamó y yo me arrepentí y yo delante del Señor le dije, Señor, te seguiré. Ese te seguiré, ese quiero estar contigo, ese te quiero adorar, ese te quiero buscar. No puede ser un te buscaré, un estaré contigo, un quiero contigo emocional, pasajero, superficial. Es como lo que venimos hablando. Es más profundo que eso. Es toda nuestra vida entregada al Señor, a sus pies. El que no entrega y no rinde su vida totalmente a Dios, todo y todas sus áreas, no va a poder, le va a costar mucho, va a creer que avanza, pero no va a poder. Tiene que ser una totalidad para el Señor, todos nosotros, por completo, lo que tenemos, lo que somos, a los pies del Señor. Así es. Y bueno, es por eso lo que, agregando solamente un poco a lo que decías antes de perseverar hasta el fin, habla de una determinación, ¿no? Claro que Porque sí. el proceso del cual tú hablas es un proceso que tiene obstáculos, tiene altos y bajos, tiene problemas emocionales, problemas físicos, contiene un montón y un abanico de circunstancias que solo quien esté determinado en seguir adelante a pesar de todo y contra todo va a poder llegar hasta ese fin, o sea, hasta el final de la vida. Por eso es tan importante cimentarnos, ¿no? en el conocer de Dios y el conocer la palabra de Dios para que podamos estar firmes, ¿no? Dice la palabra, estar firmes en los días de dificultad, para que esa determinación que tenemos de mantenernos firmes, lo hagamos. Y llevándolo a Ezequías es lo mismo, él tomó una determinación. Claro que sí. ¿Se imaginan si él hubiera visto que estaba con candado el templo y no, mejor no? No se puede. Me da flojera, la cadena es muy gruesa, o está muy sucio, o ¿por qué no hacemos otra cosa, no? ¿Por qué no hacemos otro altar? No, él tuvo una determinación. Por eso fíjense, si nosotros lo pensamos de una manera lógica, lo que tardaron, yo encuentro que tardaron. Fue rápido. Sí, fue para hacer el templo tan grande, ¿no? El templo de Salomón. Ellos tenían pasión por hacer las cosas. Podían haberse tardado meses, ¿no? En limpiar, no, pero él metió a todos los levitas, que eran una tribu enorme, a cumplir su labor. Como decirle, ya han descansado mucho tiempo ya, ahora es tiempo de ponerse las pilas y hacer lo que hay que hacer. Así que esa determinación es la que debe de tener todo creyente hoy, de ser determinados en terminar nuestra carrera con gozo, pero bien, ¿no? Buscando a Dios, teniendo un corazón sencillo, humilde, adorador, que es lo que estamos tratando de hablar y enseñar y aprender con ustedes. Claro que sí. Ahora, ahí está el consejo, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque yo creo que en el corazón, ¿verdad?, del Señor y nosotros, ¿verdad? Bueno, digo, no hay comparación, pero uno como pastores siente eso, de que no pasen calamidad, de que no haya sufrimiento, de que si atendemos al consejo ahora, vamos a ir por el buen camino y no vamos a sufrir, aunque el sufrimiento a veces puede ser parte, ¿verdad?, de la obra de Dios en nuestros corazones. Pero siempre está en el corazón, ¿verdad?, nuestro, de que atendamos al consejo para que no pasemos calamidad. Y mire lo que dice el Salmo 51, 17, a propósito del corazón, del proceso, de que es parte de este trabajo, de esta obra del Señor, el tiempo, de que no es de la noche a la mañana. Y ahí nosotros debemos de disponernos. Dice el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios que le agradan al Señor son el espíritu contrito y el corazón contrito y humillado. Dice, oh Dios, tú no desprecias. Así debe ser la acción, la actitud del corazón de cada uno de nosotros. Un corazón humilde, humillado, sencillo. Dice la palabra ahí en el Salmo 51, 17, que este tipo de corazón Dios no lo desprecia. Esta es la clave, porque a veces es muy difícil tener un corazón con estas características, pero que Dios nos ayude a nosotros y que entendamos, ¿verdad?, que todo esto es un proceso y que necesitamos esforzarnos en buscar, ¿verdad?, estas cosas. La humildad, de buscar y aprender, como decía el Señor, ¿verdad? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Palabras de nuestro Señor,
para también instruirnos en la humildad, en la sencillez de corazón. ¿Cómo el Señor no iba a decir eso? Él sabe todo, ¿verdad? Él sabía, Él sabe y conoce además los corazones y entendía la dureza del corazón de los hombres. Debemos entonces tomarnos el tiempo necesario para que el Señor, mire, arranque de raíz de nuestras vidas la inmundicia que ha reinado por tanto tiempo en nuestros corazones. Debemos dar el tiempo para que el Señor trate con las raíces de los problemas, porque si arrancamos solo lo superficial, volverá de nuevo a nacer en nuestras vidas el mismo problema, el mismo pecado. Cuando se trata entonces del corazón, habíamos ya mencionado, ¿verdad? Nunca es suficiente el tiempo que dejamos que el Señor lo guarde, como leíamos al principio en Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada, guarda nuestro corazón porque de él mana la vida. Hermanos, hermanas, mire, todos ustedes, cada uno debemos estar atentos, entender, como decía mi esposo, con la mente y con el corazón. Todas estas cosas, ¿sabe para qué? Para que podamos tener una vida que honra a Dios, para que podamos acercarnos a esta adoración genuina, sincera y en verdad para con el Señor. Mire, después de todo este proceso y todo lo que pasa con el corazón, vemos que en el versículo 20 de Segundo de Crónicas, capítulo 29, comienza recién, mire, otro proceso distinto. Ya que pasó todo esto de la limpieza, de quitar la inmundicia, de pedir perdón, de arrepentirse, viene el Señor, ¿verdad? Y purifica. Y todo lo que aprendimos también para cada uno de nosotros, para nuestros corazones. Después de todo esto, dice el versículo 20, que comenzó la celebración, la alegría y el gozo. Oh, y aquí no puedo dejar de comentar algo que debemos aprender nosotros, mis hermanos. ¿Sabe que este es el punto esencial o la respuesta para muchos que hoy andan por ahí con un corazón amargado, triste, lleno de dudas, todo les molesta, no entienden nada o creen que entienden pero no entienden, tienen muchas quejas, quieren avanzar en el Señor, pero siempre tienen un pero esto. Todo bien, pero esto, otro. Eso también da respuesta a muchos que no pueden adorar o que adoran por imitación o que levantan las manos o que hacen, ¿cómo les dicen? Patrones, ademanes, no sé. Siguen, ¿verdad?, los cantos, pero hay algo en su vida, en su corazón que no los completa, que hay algo que ellos y que cada uno sabe y se da cuenta que yo no tengo eso que dicen que hay que tener. ¿Por qué el pastor predica del temor del Señor, del gozo, de la alegría? ¿Cómo los pastores pueden decir que en medio de tantas cosas difíciles que ocurren, confiemos en Dios? Y podríamos hoy día hacer muchos cuestionamientos similares de por qué muchos, ¿verdad?, les cuesta esta parte. Como que están en el Señor, pero algo no encaja. Algo ahí no cuadra. Hay muchas cosas que les provocan igual. Cada uno sabe en el fondo de su corazón, voy a usar esta palabra, infelicidad. No se sienten completos. No pueden sentir eso que dice tan simple la Biblia, ¿verdad?, que en el Señor estamos completos. Que teniéndolo a Él tenemos todo. Que no sé, y tantas cosas similares. Y un poco aquí del versículo 20 en adelante responde estas interrogantes. Y por eso que tenemos que estar atentos. Y qué importante cuando tratamos de que cada uno de nosotros entendamos este asunto del corazón. Porque mire, muchos pueden hacer muchas cosas en el Señor y fuera del Señor. Algunos pueden sentir en el Señor que hacen tanto, pero algo no cuadra. También pueden sentir que se esfuerzan en sus hogares. Incluso pueden recibir halagos. Oh, es buen marido, es buen padre, es buen proveedor. Las mujeres, qué linda, es buena esposa. Los jóvenes,
Se ve bien el joven, ¿no? Uy, qué bonito cómo se ve, caballero. Se les dijo no se hagan tatuajes, no se los hacen. Oiga, no se pongan aretes como las mujeres, no se los ponen. Algunos tratan, ¿verdad?, igual de rebatir eso, pero hay algunos que hoy se ven bonitos, ¿verdad? Se ven bien, ahí pareciera. Todo ok. Y hacen muchas cosas bonitas dentro del Señor, fuera del Señor, pero algo no cuadra en sus corazones. Eso les genera dudas, interrogantes, un montón de cosas. Y la respuesta son momentáneas. Es que a todos puede pasarles. Y sí. Pero ¿sabe qué? Hay que mirar esto a la luz de la palabra. Y como decía mi esposo, también a través del filtro del Espíritu de Dios. ¿Sabe para qué? Para ser sinceros en nuestros corazones y entender por qué me pasa eso. ¿De verdad es solo algo natural que a todos nos puede pasar? Como sí también suele ocurrir a veces, ¿verdad? Momentos por los que podemos pasar difíciles por distintas razones, otros mejores. Pero siempre detrás de eso, cuando hay momentos difíciles y uno está cimentado en el Señor, hay algo detrás de eso que a pesar del momento difícil, hay un corazón pleno, lleno, contento, entregado al Señor igual, a pesar de todo eso. Pero cuando no está eso detrás y vemos que igual ocurren estas cosas, si hay algo que no encaja, hay algo que me tiene inconforme, hay algo que hasta a veces me hace dudar de muchas cosas, ¿verdad?, del Señor, ahí hay que poner ojo. Porque le digo algo del versículo 20. Vemos la respuesta para muchas cosas. Sería mucho decir, voy a tratar de explicarlo. Pero cuando vemos todo lo que ocurrió antes del versículo 20, entendemos por qué en el 20 sí pudo haber celebración. Porque miren, no puede haber celebración, no puede haber, y no hablo de una celebración superficial o de andarse riendo con todos, porque algunos piensan eso, ¿no? Que el gozo del Señor, o que celebrar, o que tener un corazón contento tiene que ver con reírse con todos, con siempre decir todo positivamente, con tener un semblante. No, es que esto es algo interno, es algo que se va por dentro. Sin duda, sale hacia afuera. Pero no porque nos pasamos riendo con todo y de todo, sino que es algo, ¿verdad?, que sí en su momento se nota cuando hay paz, tranquilidad en el corazón, cuando no hay amargura, cuando no hay cosas, ¿verdad?, que son estorbos. Se nota. Se nota porque la consecuencia de eso es vivir a la manera de Dios. Es vivir, ¿verdad?, primero amando a Dios con todo el corazón, como dice su primer y más grande mandamiento, y el segundo, amar a los demás, al prójimo, considerar a los demás. Es parte de esto. Entonces, el versículo 20 da la respuesta, ¿verdad? Porque muchos tienen momentos, instantes, días, pero después vuelven a lo mismo, arrastran cosas que no debieran arrastrar y su vida es así un vaivén, ¿no? Aquí, allá, así, como un de estos, ¿cómo se llaman? Balancines. Arriba, abajo, arriba, abajo. Las cosas, ¿verdad?, que son arriba y abajo son las circunstancias de la vida. Pero para uno que está cimentado en Dios, su vida es constante. Sí hay un balancín, pero no somos nosotros. Son las circunstancias de la vida, van arriba y abajo, pero yo soy constante. Estoy cimentado, estoy firme en el Señor, mi corazón está fundado en Él. Tengo paz, tengo gozo. En los momentos más tristes también lloro. Pero detrás de ese llanto no es que me esté riendo, pero sí hay paz, hay tranquilidad. Hay un corazón, mire, pasivo, un corazón quieto, porque ese corazón es de Dios. Y después de llorar, después de pasar calamidad, sé que en medio de todo eso el Señor me mantuvo, mire, constante, en paz. Y no pude evitar a lo mejor que muchos se dieran cuenta que pasé momentos difíciles, tristes, de angustia, pero no como los pasa el que no conoce a Dios. En el versículo 20 de 2 de Crónicas vemos cómo recién, después de que se hizo todo lo anterior, hubo celebración. ¿Y sabe por qué yo le decía que aquí está la respuesta para muchas cosas? Porque tristemente la iglesia del Señor hoy día quiere vivir del versículo 20 en adelante. Y le digo algo, es una realidad hoy día en las iglesias que viven, como dice, desde el 20 en adelante, pero del 19 para atrás nunca lo han experimentado.
nunca en realidad han entregado su corazón a Dios, nunca han reconocido sus errores, sus pecados, nunca han tenido este proceso. Es una iglesia que vive engañándose a sí misma, creyendo que porque hacen ciertas cosas son de Dios, están con Dios, y creen que esos momentos, ¿verdad?, esporádicos, donde hay euforia, donde hay fulgor, donde soy capaz de a lo mejor de gritar, de celebrar, según en el nombre de Dios, lo hago. Pero cuando llego a mi casa, estoy triste, tengo amargura, no vivo el evangelio y me pregunto, no entiendo por qué, ¿cierto? Y de ahí que vemos una iglesia, ¿verdad? Hablo de una iglesia que se llama iglesia, porque la verdadera iglesia del Señor, el remanente del Señor, entiende la palabra y la vive. Estoy hablando, ¿verdad?, de la triste realidad con la que hoy se quiere mostrar, ¿verdad?, el testimonio de una iglesia que no es así y que a todos nos encajan en eso y no es así. Y lo digo en general porque, mire, si usted y si nosotros somos la iglesia del Señor, este proceso completo debe ser parte de nuestra vida. Porque la alegría, el gozo, la paz, la tranquilidad que nos da el Señor es constante, permanente y le digo algo más, para siempre. Porque el Señor es maravilloso. Él no da medias. Él no hace hoy día algo y mañana se arrepiente. Así dice la Biblia, ¿no? El Señor es determinado. Él es quien es. Nosotros, mire, el hombre es fluctuante, pero Dios no. Cuando el Señor hace su obra, Él la hace completa. Los que somos sus hijos debemos de conocer a Dios y debemos de vivir a la manera de Él. El que conoce a Dios y conoce su palabra sabe que todo este proceso es parte y debe ser parte de su vida. Y si no lo sabía, ahora lo sabe. Está aprendiendo. Pero nadie puede tener, mire, este tipo, ¿verdad?, de celebración de manera superficial. Tiene que haber un proceso. Y eso es lo que muchos, ¿verdad?, y es la realidad que muchos a lo mejor viven y experimentan. Creyéndose, ¿verdad?, que tienen y que pueden hacer, ¿verdad?, todo este proceso que viene del versículo 20 en adelante, sin tener un corazón entregado al Señor. Sin haber pagado un precio. Y cuando hablo de precio no es para que nos asustemos, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, yo no quiero pagar el precio. Simplemente hablo del que se ha arrepentido, el que ha sido llamado por Dios y se ha arrepentido y ha cambiado su vida. Y su vida ha tenido un giro de 180 grados. Así dice la Biblia que el arrepentimiento en el original es metaneo, que quiere decir cambio de dirección. Yo no puedo seguir en la misma dirección o al ladito. No, si yo cambié, pastores. Mire, yo iba por la línea roja y ahora voy por la amarilla. Pero la amarilla está al ladito de la roja. No, entonces no, yo voy por la azul. El de la amarilla va mal, pero la azul también está paralela a la misma. Y van en el mismo camino, creyendo que siguen el camino de Dios, pero no. El camino del Señor es opuesto al camino del hombre. Y a ese precio me refiero, a ese costo. ¿Quién de verdad está dispuesto a pagar el precio? A lo que significa seguir el camino del Señor. Y no hablo de andar juzgando a los demás. Hablo de lo mismo, mi amor, que decías tú, que tiene que ver con el corazón, con dejarse guiar por el Espíritu de Dios, con hacer las cosas ya. Sí tengo que aprender y tener conocimiento, pero sé que el conocimiento no me basta. Sé que tengo que tener un corazón humilde, sencillo, como leíamos en el Salmo 51, 17, que habla de un corazón contrito, humillado. El versículo 20 de Segundo de Crónicas, mire lo que dice ahí, sigan usted en su casa. Recuerde que nosotros estamos hablando del corazón y esto es para nosotros. Obviamente este tiempo de búsqueda para ellos con respecto al santuario del Señor tenía que ver con todo este proceso que estaban haciendo. Donde dice, mire, y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Esto fue después que ya estaba todo listo y dispuesto. 21. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Con mi esposo platicábamos antes de estar aquí ahora con ustedes, de cómo esto fue el inicio como una reinauguración, ¿verdad? Decías tú. Sí, fue un momento en el cual
sin duda Ezequías lo que quería hacer era un reinicio, era un ordenamiento de la manera perfecta para que Dios volviera a habitar su presencia en el templo, a estar con Judá, pero además de eso para que ellos pudieran en verdad reiniciar todo bien, recomenzar después de muchos años de haber dejado no tan solo los sacrificios, sino que la adoración a Dios. Es por eso que no sabemos a ciencia cierta si este número 7 es un número netamente simbólico o tiene relación con mucho más que eso, pero el hecho de haber puesto este número significa y habla de no tan solo perfección respecto al número, sino la perfección de lo que ellos trajeron, la actitud de perfección respecto a 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos. Ellos querían hacer todo a la manera de Dios. Ya sabemos que el número 7 representa eso, ¿no? Perfección. Claro. Representa a Dios mismo. Entonces, ellos querían hacerlo a la manera de Dios, querían hacerlo del modo de Dios para poder reiniciar, reinstaurar la adoración en todo Judá, en todo el templo, y para poder comenzar bien, haciendo las cosas a la manera de Dios. Así que dice, mire, dice, y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar del Señor, de Jehová. 22. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. 23. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. 24. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel. ¡Wow! Porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación, es decir, por todos. 25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, del rey David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. 26. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Para los que les molesta la música, el ruido, mire, aquí está. 27. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. 28. Y toda la multitud, mire, adoraba. Ahora podían adorar, qué buena. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Oh, eso de que se inclinó me recuerda al rey David, que se despojó y adoraba, no le importaba. Se despojaba sus ropas, sus vestiduras. Vemos aquí un rey humillado. Dice, se inclinó. El rey no le importó. Oh, qué lindo. Aprender de la humildad de Ezequías. Un rey, pero era humilde. Él está mostrando aquí un poco lo que venimos discutiendo, ¿no? Y ponemos a tema de discusión el hecho de un corazón contrito, humillado. ¿Podría Dios desechar eso? Wow. Y lo que vemos, bueno, solo dos cositas que quiero añadir de lo que leímos. Fue primero, ver que él, los holocaustos que ofreció, dice por el reino. Sí, o sea, ahí muestra su corazón. Lo primero que él hizo fue decir, por mis pecados. Él no está diciendo por los pecados del pueblo, ¿no? Él dice por los míos. Él arrepintiéndose. Por mis pecados. Después dice que los ofreció por el pueblo y por toda la gente que incluía el pueblo, y además dice por todo Judá, todo el reino. Pero no se queda ahí, dice que después también ofreció sacrificios. ¿Por quién? Dice por todo Israel. Y esto incluye al otro reino. Sí, o sea, es que eso. No está solo hablando del propio reino, Judá, sí, sino del otro reino. Y lo que solamente quiero destacar de esto es que no nos olvidemos de que toda esta sangre derramada iba por una canaleta, ¿a dónde? Al torrente de Cedrón. Al torrente Ya de saben, ¿verdad?
Si no, no significaría nada, pero ya. Por eso ahí es donde tiene ya el significado completo de decir, bueno, ¿por qué tiraron los ídolos al torrente de Cedrón y todo lo que estaba dentro del templo? Porque ahora estaban purificando al pueblo, estaban purificando la casa del rey y el rey, estaban purificando a los sacerdotes, incluso abarcando hasta a Israel. Señor, perdona a Israel entero. Y abarcando el pasado, Claro, del hecho que eso vaya al torrente de Cedrón. Y al torrente de Cedrón, claro, purificando todo lo que habían hecho mal antes. Wow. Por eso era un reinicio realmente completo. Y no solo eso, sino que un arrepentimiento, mire, Claro, como debe de ser. genuino. Por eso yo hablaba de no sé si me doy a entender, es difícil explicar a veces, pero por eso yo le hablaba un antes y un después del versículo 20. Porque aquí vemos un arrepentimiento, wow, así con metaneo, cambio de dirección. Imagínense, ¿quién es capaz, mire, quién es capaz hoy día de decir y de estar arrepentido por los pecados de alguien que uno ni siquiera conoció, haga de cuenta, o no vio? O uno que tenía que ver con lo que hicieron los que estuvieron antes que nosotros, o los que fueron nuestra familia, o el que hizo un pecado atroz, pero que no tiene que ver con nosotros ahora, pero que lo conocíamos, sabíamos, o era algún familiar lejano, cercano, o hablando de la iglesia del Señor. ¿Cuántos errores, cuántas fallas en la historia de la iglesia? ¿Cuántas cosas extraordinarias para que la iglesia avance, pero también cuántas cosas tristes y opuestas a Cristo para que la iglesia avance? A propósito, los viernes que estudiamos historia de la iglesia. ¿Quién tiene un arrepentimiento tan grande para dolerse por esas cosas que no tienen nada que ver con la vida ahora, presente? Pero mire este rey, mire este tiempo y lo que ocurrió aquí, cómo es, y nos muestra un arrepentimiento genuino, total. Acabaron entonces, mire, de ofrecer todo esto y dice, se inclinó el rey. ¡Wow! ¡Qué humildad! Y todos los que con él estaban y adoraron. No dice se inclinaron y adoraron. Y los que estaban con él adoraron. Y a esto me refiero cuando no entendemos. Y por eso la vida de algunos no puede tener ni va en camino a la adoración, ni siquiera tienen una vida con el Señor como debe de ser, porque se saltan esto. Mire, dice, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. ¿Sabe por qué? Porque se saltan la inclinación. Este versículo podría decir, y cuando acabaron de ofrecer, el rey y todos los que estaban con él adoraron. Y si dijera así, incluso muchos de nosotros lo leeríamos y diríamos, ¡wow, qué bueno! Pero le digo algo, y esta es la esencia de lo que he tratado de transmitir cuando explicaba antes, que por eso la vida de muchos no cuadra. Porque antes de la adoración viene la inclinación. Usando el término de inclinación con humillación, con humildad, con sencillez de corazón. Ningún orgulloso, arrogante, déspota, que se cree tener la verdad, la razón, que hasta usa la palabra de Dios para justificar su arrogancia, puede ir en camino a adorar. Y cuando hablo de adoración, ya sabemos que estamos hablando de intimidad con Dios, de cercanía con Dios, de agradarlo, de acercarse a Él de la manera correcta. Mire cómo este rey en el versículo 29 dice que acabaron de ofrecer toda esta enumeración que les dado de cómo fue el proceso, los sacrificios, todo lo que llevaron delante del altar, lo que hicieron los sacerdotes, todo cómo fue, incluso cómo los levitas tomaban los instrumentos, dejándose guiar por la ordenanza misma, dice antes, que había dado Dios al rey David. Y que por eso ellos mencionan al rey David diciendo, esta es la instrucción del rey David, que el rey David recibió de Dios. Y ellos fueron respetando, mire el orden. Y como dice aquí, y acabaron de ofrecer, ¿verdad? Es todo esto al Señor, dice, y se inclinó el rey. Qué hermoso. Y no solo él se inclinó, dice, y todos los que con él estaban. Un hombre que está al frente dando un ejemplo y los demás, mire, con humildad también, porque a veces tenemos a alguien que está al frente y nos guía. Y a lo mejor esa persona sí puede ser humilde, sencilla de corazón, Dios sabe, ¿verdad? Pero a veces
tampoco queremos escuchar ni seguir, ¿verdad?, al que nos guía. Pero fíjese, aquí vemos a un hombre que estaba al frente, ¿verdad?, de todo Israel. Él el primero en ser humilde y tener un corazón humillado, sencillo, simple. Pero además vemos a un pueblo y todos los que estaban con él que hicieron lo mismo. No dudaron, no dijeron, ¿y por qué lo voy a seguir a él? ¿Y por qué voy a hacer lo que él dijo? No, a ver, veamos si así es. Mire qué humildad. Todos los que estaban con él también se inclinaron. Y después de esto, adoraron. ¡Ay, qué hermoso! Versículo 30. Dice, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con todas las palabras de David y Asaf. ¿Verdad? Vidente, ¿nos suena conocido? Oh. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Está hablando ahí de los salmos, ¿eh? Uy, de los qué salmos de David y de Asaf. hermoso. No puedo dejar, mire, antes, no voy a poder hoy día concluir con esta celebración, pero antes de separarnos, bueno, queremos animarles, mis hermanos, a que entendamos estos procesos que podemos ver aquí. Mire, si alguno de ustedes tiene dudas, véanlo en su casa, que no estamos diciendo palabras nuestras, es la palabra del Señor. Este es el proceso de un corazón transformado, de un corazón cambiado, de uno, ¿verdad?, que no solo se ha arrepentido y se quedó, ya el Señor, no. Mire, uno que persevera, uno que se esfuerza, uno que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Hoy día nosotros tenemos todo eso que yo menciono. En el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, vemos que había que hacer todo este proceso para poder acercarse a Dios. Nosotros también, pero en el corazón. Debemos hacer este análisis. Fíjese cómo hay un cambio, un antes y un después. En el versículo 20 nos muestra una diferencia. Una vez que ha sido tratado el corazón, una vez que se ha dejado tratar por el Señor. Y vemos cómo después de todo esto pudieron recién adorar, pudieron recién celebrar. Pero hay un momento clave, hay algo clave aquí que cada uno de nosotros debe considerar. Por eso yo le decía en el versículo 29, se inclinó el rey y los que estaban con él también. Porque no podemos pasar, no podemos celebrar, no podemos saltarnos, ¿verdad?, esta parte. No puede haber celebración y mucho menos adoración si no hay humillación, si no hay, ¿verdad?, humildad, si no hay sencillez de corazón. Después de esto recién pudieron adorar y juntaron todo. Celebración, adoración, todo, mire, a los pies del Señor. Por eso el rey en el versículo 30, mire lo que menciona. Menciona los salmos del rey David y menciona los salmos también de Asaf. Yo le quiero compartir ahora un poquito de estos salmos, algunos versículos porque es mucho. Estos salmos que se mencionan son aproximadamente desde el 42, desde el Salmos 42 al 73. Y se los quiero compartir porque muchas veces ustedes mismos incluso lo pueden haber leído y suenan bien poéticos y bien hermosos. Pero le digo algo, estos son los salmos que nosotros cantamos, que nosotros leemos, que nosotros estudiamos, que los hacemos parte de nuestro diario vivir. Mire, estos son los salmos de los que habló el rey Ezequías, de los que les dio instrucciones y empezó a decir, ahora que estamos delante de Dios como corresponde, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón sencillo, ahora que nos hemos postrado, humillado y que hemos podido adorar, celebrar, ahora vamos a hacer esto. Ellos empezaron a decir estos salmos, a cantarlos, a celebrar. Y miren los salmos, qué hermoso. Mire, por ejemplo, el 42. Oh, qué hermoso. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué salmo más impactante. Mire este salmo, hasta lo recitan y se lo saben. Yo he visto que se lo saben todos. Incluso está escrito en lugares públicos donde a veces hasta le venden un poema, alguna cosa hermosa para que usted lleve. Hasta un inconverso se lo sabe de memoria. Pero mire qué importante, qué historia tiene este salmo, aparte de la historia que ya conocíamos.
El versículo 2 dice, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Hay hasta canciones de esto. 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu Dios? Como una pregunta. La gente cuestionando, ¿verdad? Claro. Te va mal y ¿dónde está tu Dios? Imagínense este versículo. Aquí empezaban desde este Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. De verdad, cuando yo lo leía, decía, se los voy a compartir a los hermanos. Tenemos que leerlo juntos porque debemos de darnos cuenta de la realidad que tenemos delante de nuestros ojos. Cómo es que a veces el corazón está tan duro. Sería maravilloso si solo al leer estos salmos, ¿verdad?, viniera a nosotros así como que entendiéramos y nuestro corazón cambiara por la historia de los salmos, pero no es así. La palabra de Dios es vida, pero debe haber una transformación en el corazón, debe haber una humillación, debe haber un cambio de dirección. Mire lo que dice el 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía y del hombre engañoso e inicuo. El versículo 3 dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. El 44 dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído a nuestros padres. Nos han contado las obras que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Y si usted lee más abajo, se va a dar cuenta que es un salmo que siempre estamos hablando y diciendo. Mire el 53 que leíamos al principio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. 3. Cada uno se había vuelto atrás, todo se había corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni aún uno. Todos estos salmos eran los salmos que recorrían ellos, alabando a Dios, clamando a Dios en oración, con cánticos. Miren los salmos que nosotros siempre estamos estudiando, con el que estamos familiarizados. Y qué fácil se nos hace decirlo. ¿De verdad los entendemos? ¿Entendemos la esencia de ellos? ¿Cómo debiera de ser nuestro clamor a propósito de inclinarnos, de humillarnos? Miren lo que dice el 63. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en tu santuario. Y este versículo lo decimos siempre porque es hermoso para nosotros, porque mejor es tu misericordia que la vida. Y hasta hay hasta canciones también de esto. Porque mejor es tu misericordia que la vida misma. Y mire, por último le quiero compartir, también lo sabemos, el Salmo 73. Comienza diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, este es el Salmo de Asaf. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua se pasea la tierra. 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen ellos, ¿verdad? ¿Cómo sabe Dios?
¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados, ¿verdad?, del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano, dice Asaf, he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos y aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé que para saber esto fue duro trabajo para mí, hablando Asaf, no entendía, estaba triste. Mire cuántas veces analizamos este salmo. ¿Saben qué tiempo fue este salmo? ¿Sabe cómo estaba en verdad Asaf? Claro, entendemos de la manera que vivía, pero mire todo lo que iba a transmitir a través de este salmo en este tiempo en que este pueblo de Israel, este rey, necesitaba tanto arrepentirse. ¿Cómo es que ellos se tomaron, verdad, de estas palabras? ¿Cómo es que tiene tanto sentido? Y le digo algo, ¿cómo debiera tener sentido para cada uno de nosotros? Como cuántas veces repetimos, verdad, los salmos para alabar a Dios. Hasta cantamos. Hay que hacer un canto, ahí está, verdad, el autor, inspirado. ¿De verdad está inspirado? Porque está haciendo una melodía para los salmos. Bueno, Dios lo inspira, ¿verdad? Y se suma a todo. Pero mire, aquí ha estado desde siempre la palabra del Señor para nosotros. Para transmitir, ¿verdad?, lo que realmente necesitamos. Vemos que más adelante, ¿verdad?, Asaf de repente despierta, ¿verdad? Y se da cuenta que tenía un error, ¿verdad? Que era que no estaba, ¿verdad?, su corazón alineado con Dios, que se había alejado. Por eso dice, en cuanto a mí, casi resbalé, casi me caí. El 17 dice hasta que entrando en tu santuario, ahí habla del corazón, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto, ¿verdad?, dice, en deslizaderos. Y ahí empieza él a decir cómo se da cuenta que en verdad el fin de ellos no era bueno, comparado con lo que él tenía. Por eso el Salmo 73, ¿verdad?, porque él lo que está haciendo es diciendo lo que le pasó. Pero ya había recapacitado. Por eso dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Hablando, ¿verdad?, de las bondades de Dios. De cómo es que Dios siempre está ahí, mire, dispuesto para cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos los salmos, mire cómo es que el Señor no dejó los salmos ni toda esta parte de su palabra para que nosotros dijéramos qué hermoso, qué lindo, son como un poema. Sí, parecen, ¿verdad? Pero mire, aquí están, dispuestos para nosotros. ¿Sabe para qué? Para que hagamos este análisis, para que veamos cómo es que en este tiempo, ¿verdad?, en el que el rey Ezequías hizo todo esto guiado por Dios sin duda. Y cómo es que también a través de este ejemplo vemos que nosotros necesitamos permitir este proceso, ¿verdad?, de Dios en nuestros corazones, disponernos para poder llegar, ¿verdad?, a tener este fin, esta conclusión de que podemos adorar a Dios con libertad, de que podemos celebrar, podemos hacerlo, pero le digo algo, de la manera correcta. A través del ejemplo del pueblo de Israel, en este tiempo en el que el rey Ezequías empezó a hacer este proceso, ¿verdad?, para tener esta búsqueda de Dios y poder entrar en su santuario, vemos que no se saltó nada. Hizo paso a paso lo que tenía que hacer. Como ejemplo también tenemos estos salmos hermosos. Cómo es que a través de esto ellos buscaban a Dios. Hermanos, que cada uno de nosotros tengamos estos días, ¿verdad?, hasta que podemos después seguir estudiando y concluyendo cómo fue esta hermosa celebración, esta hermosa búsqueda de Dios. Entendiendo que no hay que saltarse nada, de que lo que necesitamos es trabajar en un corazón humilde y sencillo que agrade a Dios. Veamos a través de la palabra estos ejemplos, los salmos, cómo es que estos hombres, ¿verdad?, podían hacer estas cosas para honrar a Dios, alabarlo y adorarlo. No solo hicieron sacrificios y hicieron todo lo que tenían que hacer, sino que ellos levantaron sus voces, tomaron instrumentos, pero le digo algo, podían hacerlo, porque cumplieron todo este proceso, toda esta búsqueda de Dios. Y después de esto pudieron concluir un tiempo extraordinario con el Señor. Les dejamos hasta aquí. Usted estos días, esta semana, estudie los salmos, vea cómo es que estos hombres, ¿verdad?, ocupaban
la palabra del 42 hasta el 73, para alabar a Dios, para arrepentirse, para buscarlo, para clamar a Él. Y piense que nosotros también lo hacemos. Pero debemos de hacerlo de la manera correcta, entendiendo que para todo esto, para la palabra del Señor, para tener esta búsqueda, para que el Señor haya enviado a su Hijo, para poder nosotros arrepentirnos y tener lo que tenemos hoy, siempre ha habido un proceso, siempre ha habido un costo, siempre ha habido todo un precio que se ha pagado para que usted, para que yo hoy día podamos disfrutar y tener esta salvación hermosa. Pero le digo algo, no nos saltemos los procesos. Lo que urgentemente necesitamos buscar, y le dejamos de tarea para cada uno de ustedes, buscar y tener esta búsqueda, ¿verdad?, de poder rendir nuestra vida a los pies del Señor, teniendo un corazón humilde, sencillo, humillado delante del Señor, como lo hizo este rey, como lo hicieron, ¿verdad?, los que estaban con él. Así que eso, mis hermanos, les dejamos hasta aquí con este estudio y continuaremos la próxima semana con la ayuda de Dios. Bueno, mis hermanos, que estén muy bien, cuídense mucho. El viernes nos vemos, si Dios lo permite, y el domingo con su ayuda. Que estén muy bien. Que estén muy bien, Dios les bendiga. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Vamos a la iglesia, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso Señor, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, oh Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás.